Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy digiriendo todavía, que lo hemos dicho ya antes. La cena de ayer. Fue ¿Qué has dura. comido hoy? Sospecho que nada. Claro, es que como no hemos comido... Bueno, es que me acabo de tomar 2 sorbitos de agua y es lo primero que he puesto en el Mirar cuerpo. a ella siempre tan rigurosa, Siempre- tan asceta. Bueno, porque me he despertado 3/4 de hora antes de grabar. ¿Verdad? Últimamente estamos grabando horas intempestivas, entonces Eso no nos es. ha dado tiempo a comer, pero podemos hablar de la cena de anoche. Yo me he comido, tengo que decir, para ser fiel a la verdad, 2 cafés y una manzana. Qué lástima. Pero podemos hablar de qué cenaste anoche. Anoche se me criticó. ¿No se te criticó? Se me juzgó, sí. Se me juzga mucho cuando vamos a un sitio de hamburguesas y me pido la hamburguesa con queso de cabra y cebolla caramelizada. No sé por qué. No es que se te juzgue, es que me sorprende mucho, y esto es algo que las oyentes tienen que saber, que aunque nos parecemos muchísimo en muchas cosas, tenemos muy poca sintonía palativa. O sea que- Perdón. Es decir, como que hay cosas que a ti te encantan y a mí no me gustan nada y al revés. Ya como que el toque dulcecito Sí, de o sea, a esto mí la no... cosa de cebolla caramelizada en una hamburguesa no... No recuerdo cuál pediste tú. Yo pedí una que llevaba como lechuga, la normal, como lechuga, tomate. Pero le eché mayonesa de sriracha. Estaba espectacular de rica. Tú me juzgaste un poco a mí por mi elección y a ti te juzgó un poco hacia el final un camarero, recuerdo. No me Que te- juzgó, simplemente me dijo, ¿las cervezas sin gluten las pides porque quieres o porque eres celíaca? Y dije, porque soy celíaca. Y me dijo, pues los postres no los puedes comer. Y se fue. O sea, Fue bastante impresionante. fuerte. Esto me lleva a preguntarte, Dime. porque claro, tú le respondiste como educadísimamente porque Por eres muy supuesto. educada. Pero si en algún momento, Ana, bueno, obviamente sé la respuesta, pero esto es para todas las amigas, quiero hacerte la pregunta. Si en algún momento él se hubiera dado un paso más en lo mal educado que fue, porque fue bastante mal educado, o si te hubieran puesto, bueno, sé que si te ponen algo con gluten sí protestas, pero si te hubiesen puesto algo, pues no sé, la carne muy hecha cuando la querías al punto, algo así, ¿te habrías quejado? A ver, ya sabes, porque me conoces mejor que mi propia sombra, que si me hubieras hecho esta pregunta hace unos años te hubiera dicho que jamás, que de ninguna de las maneras iba yo a quejarme, ni con eso, ni con nada, pero siento que en los últimos años, no sé qué opinas tú, he ganado un poquito de asertividad. Puede ser. Recuerdo un día, de hecho, hace ya muchísimos años, que estaba cenando en un restaurante de setas y me encontré como un pequeño escarabajo en el plato y claro, yo lo achaqué como que, porque era un escarabajo, no era, o sea, como que qué auténtico todo, qué natural, y ahí me quejé, pero con una educación y una discreción, o sea, no hice ningún tipo de sobresalto al ver al escarabajo en mi plato, o sea, como una digna de la más piadosa de las carmelitas del siglo XVII. Seguro. Me sorprende mucho no conocer la historia del escarabajo. ¿No la conocías? Es que No. hace un porrón de años, tendría No. yo 20 o 19, Como una si no cosa me hubieras así. contado anécdotas desde los 3 años. Bueno, en fin, nosotras amigas somos muchas cosas. O sea, somos vuestras repipis favoritas, doctorandas demacradas, pepenadas consentidas, amigas particulares y si nos ponemos también hasta catequistas de sonrisa perpetua, de levantar pecho y corazón siempre. Pero hay una cosa que no somos y que jamás seremos y esa cosa es reinas de la asertividad. No, de hecho, todo lo contrario, somos más bien como la personificación más icónica que existe del colectivo de los people pleasers. O sea, una cosa exagerada. Carmen, tú que eres desde siempre, desde tiempos antediluvianos, la traductora oficial de las hijas de Felipe, más allá del anodino adjetivo complaciente, ¿cómo traducirías people pleaser? Pues si no me equivoco, creo que en un riguroso castellano barroco, people pleaser se dice vil gusanillo complaciente. Es así. ¿Habéis escuchado alguna vez el refrán ese de más vale pedir perdón que pedir permiso? Sumamente conflictivo el refrán, problemático, o sea, de una manera alucinante, pero sigue. Un refrán que la verdad no hemos usado tú y yo en nuestra vida y que no nos vale en absoluto porque somos, la verdad, nosotras somos de ir por la vida pidiendo permiso, perdón, indulto, amnistía, absolución, absolutamente todo. Y siempre hablamos, creo,
bueno, no siempre, pero últimamente sí que soltamos perlitas de nuestra vertiente más vanidosa, que efectivamente existe, pero ¿cuánto tendríamos que decir de cómo nos arrastramos a veces como auténticas gusanas? Verdaderas gusanas. La mayor parte del tiempo vamos por la vida como la maravillosa misionera y chaladita fanática de manual Luisa de Carvajal, a la que en otra ocasión dedicaremos el tiempo que se merece. Sí. Esta Luisa de Carvajal, que es una figura alucinante que se fue como a catequizar protestantes a Inglaterra con ansias de martirio, pues ella en una carta que le escribe a Magdalena de San Jerónimo, que por si no os acordáis era la morbosa ideóloga de aquella cárcel para mujeres, todas amigas, Luisa de Carvajal escribía: «Me hallo como un pequeñillo y vilísimo gusano sumido en un profundo piélago de misericordias». Y ella, la verdad, lo repite varias veces, la pobre, porque a don Rodrigo Calderón, que era la mano derecha del duque de Lerma, le dice la muy bandida: «Pero dígame, vuestra señoría, ¿quién soy yo para esto, sin un gusanito, que si no fuera con vuestra señoría o con el marqués, no me atreviera ni aun a tocar en cuanto aquí he dicho?» Un gusanito. Creo que nunca nadie probablemente se haya referido a Luisa de Carvajal como bandida y me ha gustado mucho eso. En fin, hay una delgadísima línea, la verdad, que apenas separa pues, el ser unas repipis educadísimas del pozo sin fondo de agonías, que es la complacencia desmedida de los pequeñitos y vilísimos gusanos. Hay que tener mucho cuidado. Y como este podcast, lo decimos siempre, es nuestro y también esperamos que vuestro rincón terapéutico, vamos a recurrir una vez más a la sabiduría infinita de Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz también, esta vez, Chan, 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 chan. nuestras monjas más favoritas de la historia, para enmendarnos todas juntas y dejar por fin de pedir perdón de forma compulsiva, así como si tuviésemos un síndrome de Tourette de la disculpa, como que no podemos parar. A mí me pasa, de verdad, quiero parar. En las constituciones que redactó Santa Teresa para legislar la nueva forma de vida carmelita, ella prescribe muchísimas reglas y desde luego habla de obediencia y luego lo veremos. Pero no se olvida ella de apuntar algo importantísimo para todas sus monjas y para todas nosotras. A ver, dice: ilumínanos. «Tengan gran cuenta con no disculparse si no fueren cosa que es menester, que hallaran mucho aprovechamiento en esto». Claro. Es que, claro, Santa Teresa sabía, como en realidad sabemos nosotras, viles gusanillos complacientes, que toda esa parafernalia de perdones de boquilla tiene bastante poca contundencia. Y de hecho ella, si se disculpaba, lo hacía con lo que yo percibo como una honestidad notoria. Yo percibo. Carmen, me estás mirando con cara de que quieres un ejemplo. Es que, por favor, porque este podcast, bueno, vivimos de ejemplos, de anecdotillas, dale. Pues allá voy. Hacia finales de 1579 hay mucho revuelo en el convento de Malagón, que si no me equivoco, porque Carmen y yo otra cosa que no tenemos es nociones geográficas, pero creo que está en Castilla-La Mancha. Ahora, no lo sé, pido perdón si estoy diciendo una barbaridad. Hay mucho todo Malagón levantándose ahora mismo del asiento. Hay mucho revuelo en el convento de Malagón, por cierto, mal gobierno de la priora e intromisiones de un confesor inepto que creo recordar que se llamaba Jerónimo de Villanueva, que trae a la santa, todo este asunto trae a la santa por la calle de la amargura. Y a nuestra querida María de San José, la priora de Sevilla, se le ocurre interceder llevándole la contraria a Santa Teresa. Hay que tener valor, ¿eh? O sea, pobre María de San José, ¿cómo se le ocurre? Claro, entonces, en un arrebato de castigo y ejemplarización, Teresa escribe al provicián de la orden, que se llamaba Nicolás Doria, para que, y cito textualmente, le dé a esa priora una buena penitencia. O sea, también hace falta, ¿eh? Y claro, ellas dos hay que recordar que eran amiguísimas, así que acto seguido, nuestra Teresa, que bajo esa coraza tenía un corazón blandito, se arrepiente y se disculpa con el corazón en la mano. Y le dice a María de San José: «En esta carta no me hallo tan mal de salud como por otras. De la poca que me escribe la hermana Gabriela, que tiene vuestra reverencia, es decir, de la poca salud, me ha pesado mucho. Los trabajos han sido tantos que aunque fuera de piedra el corazón, le hubieran hecho daño. Yo quisiera no haber ayudado a ellos. Vuestra reverencia me perdone a mí, que con quien bien quiero soy terrible, que querría no errase en nada». Me da pena. Es que es muy importante saber pedirle perdón a una amiga, eso sí, eso siempre. Pero hay que andarse con muchísimo cuidado. Y de obediencia, perdones, desobediencias, sabía muchísimo la santa y Sor Juana a su manera también, que andaban pues en los terrenos siempre pantanosos de las relaciones con prioras, prelados y otras lejanas autoridades eclesiásticas. Así que de sus aprendizajes vamos a intentar sacar hoy brújula y sosiego para todas. Las hijas de Felipe, con Ana Garriga y Carmen Urbita.
un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Obediencia. Vil gusanillo complaciente. Tú lo que tienes que hacer es prepararte y salir con gente moderna y bailar en una discoteca. Tú deberías tener el graduado escolar o matricularte si quieres llegar a alguna parte. En este podcast, la verdad, no podemos dejar de escuchar a Chico y Chicas, que son ya la auténtica banda sonora del barroco. Y de la vida. Sí. Leyendo las Constituciones de Santa Teresa, que es un auténtico lo que tienes que hacer, Carmelita, pensaba yo en que tú, Ana, aún siendo tan obediente y cumplidora como eres, llevarías fatal una de las reglas. Las demás yo te veo perfectamente capaz de cumplirlas, la verdad, pero esta no, jamás, es que ni por la santa. Estaba yo, mientras decías esto, estaba como repasando mentalmente lo que recuerdo de las Constituciones y te puedes creer que no logro aventurar cuál es la que sostienes, pero sospecho que lo vas a ir revelando. Creo de todos modos que me tienes por una persona excesivamente rigurosa, porque yo sí que veo un buen puñadito de reglas carmelitas que no sería capaz de cumplir en ningún caso. Aunque como bien sabes, y esto es importante, me encantan las normas, porque siento que las normas y las reglas aportan como un corsé de sosiego, o sea, te dan muchísima tranquilidad. De hecho, lo recordábamos hace 2 semanas en el episodio que grabamos creyéndonos unas pequeñas arquitectas. En el libro Hora et Labora, Marcelo Cox explicaba con mucha claridad la fascinación que suscita la vida monástica, porque formula la promesa seductora de una vida que gana en claridad lo que pierde en libertad. Una vida en la que cada uno sabía qué atenerse porque las reglas de su experiencia le serían dadas. Mi sueño absoluto, no tener que pensar ni tomar decisiones. Estoy pensando que sí, lo de las reglas sí, pero lo de la vida monástica de interior por el doctorado sí, pero si no, yo te veo bastante pericazo, bastante de ganas de estar en la calle todo el rato. Sí, yo soy social. Eres bastante perica. Sí. Bueno, antes de nada, pero para situarnos, antes de desvelarte cuál es la regla carmelita que te ve un poquito incapaz de cumplir, bueno, bastante. Me está mirando Carmen con mirada penetrante. Es que no puede. Vamos a situarnos, todas en las constituciones, fechas, datos, cosas. El breve pontificio... El breve pontificio del 7 de febrero de 1562, bueno, autorizaba la fundación del convento de Descalzas de San José de Ávila y también autorizaba a la santa a hacer, y aquí cito, estatutos y ordenaciones lícitas y honestas, no contrarias al derecho canónico, y después de hechas y ordenadas, de mudarlas en mejor, establecerlas, alterarlas y también quitarlas y del todo abrogarlas en todo o en parte, según la calidad de los tiempos, y hacer asimismo otras de nuevo. O sea, lo que decíamos antes, lo que tienes que hacer, Carmelita. Bueno, me equivoco porque en todo lo de la santa no hay punto final hasta que tú lo confirmes. Nunca te equivocas con ese cerebro galaxia que tienes. Lo del cerebro galaxia de Carmen, pequeña anécdota alimenticia como toda, surgió un día que estábamos en casa de Carmen, un puñadito de amigas, y Carmen sacó de postre una cosa muy sencilla pero deliciosa, que eran unos arándanos metidos en el congelador. Sí. Y ahí Elena, nuestra amiga Elena, dijo, ¡qué cerebro galaxia! Y desde entonces, ¿verdad? Carmen se ha quedado como la del cerebro galaxia. Mete todos los arándanos en el congelador. Desde entonces ya en todas las familias del grupo de amigas hay arándanos en el congelador, lo recomendamos. Bueno, la historia de las Constituciones es bastante accidentada, porque desde aquella primera redacción primitiva que estabas hablando tú, que empieza como hacia 1562 y parece que se concluye en 1567, la orden fue evolucionando a un ritmo súper vertiginoso y eso requería revisar algunos aspectos y además, y te podrás imaginar la gracia que le hizo esta Santa Teresa, todo el mundo le fue metiendo mano al texto. O sea, ella estaba desesperada. Qué manía la gente con tocar los textos. Es que no puede ser. Entonces, claro, por ejemplo, el 21 de febrero de 1581, o sea, lleva 20 años a cuestas con las Constituciones. Que no es poco. No es nada. Imagínate 20 años con la tesis a cuestas. Le decía Gracián, yo querría imprimiésemos estas Constituciones porque andan diferentes y hay priora que sin pensar hace nada, quita y pone cuando las escriban lo que le parece. Que pongan un gran precepto que nadie pueda quitar ni poner en ellas para que lo entiendan. Para que quede clarito. Que no me muevan ni una coma. Pero bueno, finalmente se reúnen los frailes en el capítulo de Alcalá en 1581
para enmendar y unificar las constituciones, que como decía Carmen es lo que tienes que hacer, Carmelita. Por favor, muchísima atención todas a las pocas ganas que tiene Teresa de que le toquen su texto para regir a sus monjas. A ver. Porque a Jerónimo Gracián le dice: y aunque le parezcan a vuestra reverencia algunas de esas 8 cosas que pongo al principio de poca importancia, sepa que son de mucha, y así querría no quitasen ninguna, porque en esto de monjas puedo tener voto, que he visto muchas cosas por donde se vienen a destruir pareciendo de poco momento. Ella está... Me encanta lo de en esto de monjas Sí, un puedo poquito. tener votos. Sí, un poquito. En realidad sabe de todo, porque luego todo el rato está No, no, sabiendo o de sea, absolutamente todo. Pero esto gestora de maravillosa. permíteme que aventure, que creo que de monjas sé un rato. Pero entonces, las constituciones, ¿cómo eran? A ver, las constituciones, me encanta que estamos teniendo un episodio como sosegado, con contenido, Sí. pausado. Las constituciones estaban divididas en varias secciones y Carmen, como a nosotras y a nuestras oyentes nos engolosina muchísimo una lista, una enumeración, una taxonomía, te voy a leer los apartados. Realmente vas a leer los apartados. Son muy pocos, Realmente o sea, esto va a literalmente pasar. son 10 segundos de vuestra Venga, vida. y Y merece la pena. Memorizadlos. Venga, 1. De la orden que se ha de tener en cosas espirituales. 2. ¿Qué día se ha de recibir el Señor? 3. De lo temporal. 4. De los ayunos y vestidos. 5. De la clausura. 6. Del tomar novicias. 7. De los oficios humildes. 8. De las enfermas. 9. De la comida, recreación y humildad. 10. De las difuntas. 11. De lo que está obligada a hacer cada una en su oficio. Y aquí empieza. 12. Del capítulo de sí. culpas graves. 13. De leve culpa. 14. De media culpa. 15 de grave culpa, 16 de más grave culpa, ya. 17 de gravísima Gravísimo culpa ya. y 18 otras ordenaciones. Por favor, todas leedlas y pensad cuáles podréis cumplir, cuáles no y cuáles queréis cumplir. que Muy bien, igual- me parece Sí. como una especie de, como decíamos en el episodio de quiénes eran las auténticas hijas de fe, tecnología didáctica del juego. Sí. Estamos en esas. Pero bueno, creo que mi reglita favorita es una que dice: han de tener cortado el cabello por no gastar tiempo en peinarle. Jamás ha de haber espejo ni cosa curiosa, sino todo descuido de sí. Entonces, claro, por un lado siento Ya. que esta regla me viene súper bien, me viene de perlas, porque ya sabes que sufro mucho cuando me tengo que peinar y vivo en cierto descuido de mí, pero a la vez soy vanidosilla, así que con el asunto del espejo sufriría. ¿He acertado en la regla que piensas tú que yo llevaría mal? No, aunque también probablemente llevarías muy mal la ausencia de un espejo. No te veo yo a ti como viviendo en el descuido de ti, pero llevarías mal la ausencia de un espejo. Sí. Claro, Sí, bueno, sí, sí, yo y sí. todas. Pero no estaba pensando en esta, yo pensaba en otra, porque, a ver, te tenía como la repipi más cumplidora, capaz de una exquisita obediencia carmelita, hasta que leí esto que escribe la santa, y aquí te lo voy a desvelar ya. A ver, Dice: en ninguna manera posean las hermanas cosa en particular, ni se les consienta ni para el comer, ni para el vestir, ni tengan arca, ni arquilla, ni cajón, ni alacena, ni ninguna cosa en particular, sino que todo sea en común. Esto importa mucho, porque en pocas cosas puede ir el demonio relajando la perfección de la pobreza. Y por esto tenga mucho cuidado la priora en que cuando viere a alguna hermana aficionada a alguna cosa, ahora sea libro o celda o cualquier otra cosa, de quitárselo. jolines. Si alguna fuere propietaria o lo confesare ser, y siendo hallada en ello en muerte, no se le dé eclesiásticas sepulturas, que lo lleva muy lejos Santa Teresa, hasta la sepultura. Yo estoy bastante reconciliada con el desasimiento, esto lo hemos hablado ya alguna vez, pero con lo que tú eres, con los amuletos, las posesiones, las cositas, imposible. Te encontrarían algún oro debajo de la almohada, seguro. Ojo, es que la verdad es que no puedo con eso. De hecho, es que me lo estabas leyendo y Sufrí. estaba como Encogida. Estaba como un poco encogida, sufriendo con la... ¿Será esto porque soy hija única? ¿No? O sea, soy una hija única un poco atípica, se me dice siempre. Bueno, esto lo dejo para terapia. Pero bueno, no podría de ninguna de las maneras enterrarme en el claustro porque soy la reina de acumular pequeños recuerditos y me encontrarían debajo del colchón pues un papelito, una bolita de cera, alguna figurita de Belén, una flor disecada, un rosario nacarado, como cualquiera de esas cositas, seguro que las acumularía como una pequeña urraca. Es que estoy pensando que a lo mejor, Carmen, nací para Carmelita calzada y no descalza, como Tu calzada. una Billy gusana Tu calzada. ostentosa. Aunque te duela tu calzada, pero tú estás pensando en eso y yo estoy pensando en cómo que bolita de cera. Sí, pues como que estoy pensando como que cae la cera de las velas y haces una bolita y la guardas. Yo hago estas cosas. Bueno, bueno. Indignada. ¿Qué? Luego ya es súper limpia, ¿eh? En tu casa no te vas encontrando bolitas de cera ni marranadas así. Bueno, me hace mucha gracia esta prohibición de las posesiones.
porque en realidad la santa, lo sabemos, lo hemos contado también muchas veces, no estaba ni mucho menos libre de afecto a lo material. Pero hay un momento que me gusta mucho, no de las constituciones, sino del libro de las fundaciones. Debo hacer un inciso. Carmen ha pasado al menos unos cuantos días de su reposo navideño encerrada leyendo el libro de las fundaciones. Sí. Esto ya lo contamos en el episodio de arquitectura y demás, porque sí, es que lo pasé muy bien. Hubo unos días, como un par de días, de estos así tontos entre Nochebuena y Nochevieja, que me encerré con el libro de las fundaciones y lo disfruté bastante. Sobre todo, momentos como este. Este momento del que vamos a hablar ahora es muy de las paradojas del dinero y los metales que tanto te gustan a ti. Y viene cuando Santa Teresa cuenta que poco después de fundar el convento de Toledo en 1569, empiezan las monjas de allí de Toledo poco a poco a salir de la pobreza extrema de los principios. Y a ella no se le ocurre otra cosa que comparar esta pérdida de la apreciada austeridad carmelita con un puñadito de joyas que les fuera arrebatado. Dice, como una contemplación suave me parece causaba esta falta que teníamos, aunque duró poco, que luego nos fueron proveyendo más de lo que quisiéramos. Que es cierto que era tanta mi tristeza que no me parecía como si tuviera muchas joyas de oro y me las llevaran y dejaran pobre. Así sentía pena de que se nos iba acabando la pobreza. Y mis compañeras lo mismo, que como las vi mustias, les pregunté qué habían y me dijeron que hemos de haber, madre, que ya no parece somos pobres. O sea, ojalá sentir algún día esta lástima tan agradecida por hacernos millonarias, Ana. Pero bueno, eso no va a pasar porque nunca nadie jamás se hizo rica siendo una people pleaser, eso es así. Estamos a tiempo de remendarlo todavía, ¿eh? Yo creo. No recordaba en absoluto este circunloquio avispadísimo de la santa en las fundaciones. Y estoy pensando, Carmen, ahora que tenemos que hacer un episodio sobre el oro. Porque esta frase de nuestra Teresa yo creo que solo se entiende del todo si se indagan... Dentro tesis, si se indagan las ambivalencias semánticas que arrastraba el metal desde comienzos del siglo XVI. Ya sabía yo que esto iba a acabar en ambivalencias semánticas del metal. Es decir, mientras utiliza el robo, o sea, yo creo que Teresa, mientras utiliza el robo de las joyas del oro para aludir pues como al arrebatamiento de algo muy valioso, creo que ella también está empezando como a atisbar, porque era listísima, que todo el declive económico de Castilla iba a venir justamente de la sobreabundancia de oro y metales preciosos que traían desde América. Es decir, nuestra Teresa, analista de la inflación y la devaluación económica. Pido perdón, he hecho un poquito la tesis ahora, volvamos a la obediencia. ¿No ves? No hay que pedir perdón, es mi podcast. ¿Ves? No pidas perdón. Y me apetecía a mí hablar por de la favor, ambivalencia semántica del oro. Es que no tienes por qué pedir perdón por eso, no te preocupes porque ahora vamos a ir dando unas pistas de cómo es verdad, ahora empieza suavizar, empiezan las normas. Claro, no las normas, empiezan las herramientas terapéuticas, digámoslo así. Pero bueno, del voto de obediencia en realidad Santa Teresa habla poco, lo da un poco por sentado porque como dice en Camino de Perfección, bueno, estamos citando muchísimos textos de la Santa. Eso muy bien. Le encanta a las oyentes. Dice, si no la hay, obediencia, si no la hay, es no ser monjas. No digo nada de ello porque hablo con monjas, a mi parecer buenas, al menos que lo desean ser. Digo que quien estuviere por voto debajo de obediencia y faltare no trayendo todo cuidado en cómo cumplirá con mayor perfección este voto, que no sé para qué está en el monasterio. Al menos yo le aseguro que mientras aquí faltare, que nunca llegue a ser contemplativa ni en buena activa, y esto tengo por muy, muy cierto. Esta cita me gusta muchísimo porque me encanta cuando dice... Si no la hay es no ser monjas, si no digo nada, ¿por qué hablo con monjas? Es que circulando todo el mundo. ¿De verdad necesitáis que lo diga? Aún así, debo decir que estas afirmaciones sobre la doblegación y la obediencia, como así tan sin fisuras que hace Teresa en Camino de Perfección, que hay que recordar que es un texto que ella escribe para instruir a sus monjas de San José de Ávila. Sí. O sea, tiene que performar una imagen bastante autoritaria. Pero bueno, creo que estas afirmaciones hay que tomárselas con cierta cautela porque luego ella tiene un acercamiento a la obediencia bastante laxo y ligerito. De hecho, era bastante especialista en jugar a subvertir los roles de monja confesor, salirse siempre con la suya, ya lo decían Chico y Chica en su canción. Ya en el último episodio, o sea, en el penúltimo, en el de Santa Teresa, contábamos... Estábamos con el tiempo profético siempre. Contábamos cómo se saltó literalmente a la torera el mandato del general de la orden de fundar conventos en Andalucía para poder hacerse con su convento en Sevilla, que le trajo muchísimos sudores y desvelos. Sí, ella lo de la obediencia para las demás quizá, pero para ella como bueno, todas. Claro. De hecho, en las fundaciones se nota muchísimo que la obediencia extrema es una cosa que pone a la santa bastante de los nervios. Y mira, Ana, te voy a decir una cosa. Dime. Tanteando búsquedas para este episodio, pues recaí en una web súper aleatoria, tan fiable como cualquier otra, llamada Medical News Today, ¿vale?
Y en esta web se habla del people pleasing como de una auténtica patología. Y dan, Lo es, Claro. Y dan algunos consejitos para dejar de ser una vil gusanilla complaciente. Por ejemplo, ensayar el no. En muchas situaciones, te dice Medical News Today, existen maneras empáticas de decir no con tacto. Ensayarlas antes de hablar con alguien puede ser de gran ayuda. Medical News Today era una cosa que yo creo que visitaba cuando tenía mis delirios hipocondríacos y no la recomiendo en absoluto, aunque aquí para hablar del people pleasing nos viene bastante bien. Pero es que eso de encontrar maneras empáticas de decir no con tacto es una cosa que Santa Teresa hacía de maravilla, que era básicamente su identidad. ¿Me dejas contarte un ejemplo? Por favor. A ver, como siempre es un ejemplo un poco jaleosillo, pero también, como siempre, merece mucho la pena. Merece la pena y que lo pongan nota al pie de página Medical News Today. Venga. Estamos en marzo de 1572 y Teresa de Jesús se ve en una tesitura incomodísima, que es la de tener que rechazar dos postulantas a monjas propuestas por María de Mendoza para el convento de Valladolid. María de Mendoza no era una cualquiera, era la hermana de Álvaro de Mendoza, que era el obispo de Ávila, y desde la primera... Y también ella era la benefactora fundamental del convento de Valladolid. Es decir, que decirle que no podían entrar dos monjas recomendadas por ella a un convento que ella financiaba, pues era un asunto peliagudo, porque literalmente estaba poniendo el dinero para el convento, y esto podía causar un enfrentamiento con un personaje que era pues bastante indispensable para el éxito de la orden. Era un papelón. Era un papelón absoluto. Entonces es ahí cuando en marzo de 1572... El 7 de marzo de 1572, Teresa se arremanga, coge la pluma, coge el tintero, pone el cerebrito a funcionar y escribe una carta que es una pieza retórica espectacular para decir que no, que si la vieran los de Medical News Today se quedarían, vamos, ojipláticos. Me da apuro ya solo imaginarlo, porque redactar rechazos es que es una cosa complicadísima, y más si eres vil gusanillo. A mí me cuesta una barbaridad. Entre tú y yo hemos compartido, de hecho, notas del iPhone para ayudarnos a redactar mensajitos de rechazo Tinder, por ejemplo. Es una cosa que a una people pleaser de manual la empapa en sudores de apuro y culpabilidad. Esto se me había olvidado. Esto pasó, ¿tú te acuerdas? Pasó, hombre. Vamos, o sea, comentarios a la nota, no mejor, porque aquí hay, claro, encima haciendo close reading de un rechazo Tinder. Emojis súper calibrados. Pero bueno, la tesitura de la santa era otra, perdón. Era absolutamente otra, por Dios. La carta da para episodio completo, como las notas de rechazo de Tinder. Pero voy a resumir. ¿Quién diría que íbamos a estar comparando el rechazo de las postulantas de María de Mendoza en 1572 con las notas de rechazo afectivo de Tinder? Pero bueno, voy a resumir un poquito. Venga. Empieza ella, la carta es muy larga. Y ella empieza dando una descripción súper detallada de la debilidad física, de que se encuentra muy mal, y claro, esto lo hace pues para ir poco a poco suscitando el afecto y la compasión de María de Mendoza, pero claro, al estar enferma, luego dice que Dios la cura, entonces subraya los favores divinos recibidos, y también va eliminando, a través de estas exigencias corporales, como el abismo social que media entre ella y la benefactora aristocrática, y le dice: cuento a vuestra señoría todos estos males porque no me culpe si no he escrito a vuestra señoría, y porque vea que son las mercedes que el Señor me hace en darme lo que siempre le pido. Entonces es como, cuidado, porque yo estoy aquí bastante bien posicionada. Entonces, solo después de unos cuantos párrafos bastante plañideros, ella coge y presenta la movida que las atraviesa. Dice: ahora, porque de todas maneras padezca, me escribe la madre priora de Valladolid, que quiere vuestra señoría se tome en ella una monja, y que está vuestra señoría disgustada, que se lo han dicho porque yo no la he querido tomar, y que le envíe licencia para recibirla. Aquí está el asunto. Claro, o sea, Santa Teresa es consciente de que María de Mendoza está sumamente enfadada de que no puede meter en el convento, que ella está poniendo el dinerito las monjas que quiere. Entonces, claro, todo el interés de Santa Teresa es demostrarle a María de Mendoza que, claro, puede que ella le debiera cierta obediencia en la esfera pública, como de la cortesía, de las ataduras del mundo, pero en el plano espiritual, pues ella estaba situada en una posición muy privilegiada. Entonces me hace mucha gracia porque aquí entramos en la obediencia. Primero, Santa Teresa, a ver, tomad nota de cómo decir que no a cualquier cosa. Pero de manera suavecita. De manera suavecita. Ella primero lo que hace es fingir obediencia obligatoria. Dice: si vuestra señoría lo quiere mandar determinadamente, no hay para qué hablar más en ello, que está claro que en esa casa de Valladolid y en todas puede vuestra señoría mandar y ha de ser obedecida de mí. Faltaría más. Enviaré pedir licencia al padre visitador o al padre general, y ahí empieza: porque es contra nuestras constituciones tomar a la monja con el defecto que tiene, y no podré dar yo licencia sin uno de ellos. Y ellas deprenderán bien a leer latín, porque está mandado no se reciba ninguna sin saberlo, cuando ella misma no sabía latín. O sea, ella aquí está se como... hace lo que usted quiera, señora, pero yo se lo digo.
Solo digo, esto es, o sea, es un no enrevesadísimo, No, pero y lo que le queda. sembradito de concesiones falsas para embaucar muchísimo a María de Mendoza. Me gustaría muchísimo poseer siquiera un gramito de esta maestría en la negación. Yo cuando escribo emails, desde el I hope this finds you well hasta la despedida, es que Best wishes. soy todo exclamaciones complacientes de chuchillo entregado. O sea, es que no puede ser. Pero bueno, cuéntanos cómo da el giro la santa al no rotundo. Claro, pues ella directamente pasa de esta como complacencia, obediencia, tenemos que hacer todo lo que vuestra señoría mande, hacia hace un giro hacia la amenaza para decir que no, del que estarían súper orgullosos en Medical News Today. Porque dice, la cita es un poquito larga, es un poco momento audiolibro, pero Venga. merece muchísima la pena. Dice, por descargo de mi conciencia, no puedo dejar de decir a vuestra señoría lo que en este caso yo hiciera después de haberlo encomendado al Señor. Dejo aparte, como digo, el quererlo vuestra señoría, que por no enojarla a todo me he de disponer y no hablaré en ello más. Solo suplico a vuestra señoría que lo mire bien y quiera más para su casa, que cuando vuestra señoría no vea le está muy bien, le ha de pesar. O sea, es como, ten cuidado porque te vas a arrepentir. A ser casa de muchas puede ser mejor sobrellevar cualquier falta, mas a donde son tan pocas, de razón habían de ser escogidas, y siempre he visto a vuestra señoría con esa intención, tanto que para todos cabos hallo monjas, y a esa casa de Valladolid no he osado enviar ninguna, porque deseaba fuese tal, que tan cabal como para ahí la quisiera, no le he hallado. Y así, por mi parecer, ninguna de esas dos ahí se recibiera, porque ni santidad, ni valor, ni tan sobrada discreción, ni talentos, yo no los veo para que la casa O gane. sea, una miseria de postulantas. ¿No? Una miseria de postulantes, pero es que luego le dice, pues si ha de perder la casa, ¿para qué quiere vuestra señoría se tomen? O sea, ya es como confrontándola directamente. Dice, porque para remediarlas, hartos monasterios hay y a donde, como digo, por ser muchas, se sobrellevan mejor las cosas, que ahí la que se tomase cada una había de ser para priora y cualquier oficio que se le ofreciese. Y atención al final, por favor, dice, si es que todavía vuestra señoría quiere tomarlas, hase de hacer lo que vuestra señoría manda, como he dicho, y a cargo de vuestra señoría será si no sucediere bien. O sea, una amenaza en toda regla. En toda regla. Y termina diciendo, como siempre ya se desquita, y es como aquí lo que diga Dios, ordénelo el Señor como más sea para su gloria, y dé a vuestra señoría luz para que haga lo que conviene. Escríbame, vuestra señoría, lo que en todo es servida que haga, que creo que dejarlo en la conciencia de vuestra señoría aseguraré la mía. O sea, es Te diré que estoy hasta mareada. normal, es que es una cosa alucinante. Estoy hasta mareada, o sea, fíjate lo que te digo, qué prestidigitadora del no. Es que desde la bancada de las criaturas serviles, que es desde donde hablamos nosotras, dan muchas ganas de arrancarse en un aplauso directamente. ¿Y qué pasó al final con las postulantes? ¿Entraron, no entraron? No, las postulantes no Obviamente, entraron de ninguna de las pregunta. maneras, pero ¿sabes qué les pasaba? ¿Cuáles eran sus faltas? A De ver. una no se sabe, pero la otra pobre simplemente era tuerta y Bueno, Santa Teresa se negaba no. a que entrara una monja con, como decía, faltas en el rostro. No, claro, por ahí no pasaba la santa. Pues es que además del ensayo del no, esto hemos visto que la santa dominaba este primer consejo terapéutico del Medical News Today, pero esta web te da otros consejitos que en realidad, como vil gusanilla complaciente, considero baratones y de poca utilidad. La verdad. Por ejemplo, guardarte unas horas al día en las que no estés disponible para nadie. De ninguna de las maneras. Ganar tiempo antes de contestar a alguien que te exige una Yo respuesta jamás inmediata. eso. Son consejos de baratillo, la verdad. Pero hay un remedio terapéutico que no te da Medical News Today, ni te lo da nadie más que la santa. Y es que no existe nada más terapéutico, de verdad yo esto lo creo, que reducir nuestras inclinaciones más desmedidas a relatos paródicos. Yo creo muchísimo en el relato paródico, tú lo sabes, como ejercicio terapéutico. Ayer, perdón, inciso, ayer en la cena le pregunté a Carmen y a las amigas que estábamos, si tuvieras que elegir entre ser un mimo, un arlequino o un payaso, y Carmen se hizo como un embolado gigantesco, sufrió mucho y contestó, creo que querría ser mimo, pero soy payasa. Sí, eso es así. Mi vida. Eso es así. Tú eres arlequín. Yo elegí arlequín, pero por descarte. En fin, pero sí, yo creo que convertir todos tus rasgos más exagerados y más dañinos en un relato paródico, en un relato en general, pero si es paródico creo que te ayuda incluso más. Y esto es lo que hace la monja con la obediencia carmelita. Esta es mi parte favorita. Yo esto lo voy a disfrutar muchísimo. Lleva semanas hablándome de esto, no, Carmen. no, semanas, no así puede- que por no. favor, De verdad. prestate la atención que se merece. A ver, ella te está contando del convento de Toledo y te cuenta cómo las monjas allí eran todo un ejemplo de mortificación y obediencia. Como nosotras. Primero lo alaba, pero cuidado aquí, porque ella te deja entrever que se pasaban de gusanillas complacientes, se pasaban. Y la prelada tenía que tener mucho cuidado con lo que decía, porque cuenta la santa que aunque fuese con descuido, ellas lo ponían luego por obra.
por ejemplo, y te cuenta. Estaban una vez mirando una balsa de agua que había en el huerto y dijo la priora, ¿más qué sería si dijese a una monja que se echase aquí? En la balsa de agua Si sucia. yo le dijese a una que se tirara, ¿no? No se lo hubo dicho cuando la monja que estaba al lado estaba ya dentro, que según se paró fue menester vestirse de nuevo. Oye, por favor. O sea, se metió ahí a revolcarse. Esto ya Ahí lo hemos empapada. visto en algún episodio, es que eran de extremos. Y otra vez, estando yo presente, cuenta la santa, estábanse confesando y la que esperaba a otra, que estaba allá, llegó a hablar con la prelada y díjele que cómo hacía aquello, si era buena manera de recogerse, que metiese la cabeza en un pozo que estaba allí y pensase allí en sus pecados. La otra entendió que se echase en el pozo de verdad y fue con tanta prisa hacerlo que si no acudieran presto se echara, pensando hacía a Dios el mayor servicio del mundo. Y otras cosas semejantes y de gran mortificación, tanto que ha sido menester que las declaren las cosas en que han de obedecer algunas personas de letras e irlas de la mano, porque hacían algunas bien recias, que si su intención no las salvara, fuera a desmerecer más que merecer. Claro, es que esto es el extremismo de las monjas del barroco. Por favor, nunca olvidemos que va muy en sintonía con esto a las obedientes y descabelladas mortificaciones de todas aquellas monjas que recuperamos en el episodio que hicimos sobre el censorio. Porque, por si no os acordáis, cosa que supongo que no os acordáis porque yo tampoco lo he tenido que buscar, había una tal Sor Antonia, una carmelita de Puebla del siglo XVII, que decía que cuando se ofrecía a barrer y asear el convento en que concurren con la escoba todas aquellas esposas de Jesús, que ella era la primera en ir allí y ella se ponía al lado de un caño por donde desaguaba el convento, se ponía a limpiarlo y de una pozuela en que se juntaban las heces con las lluvias, sacaba con sus propias manos el lodo hasta dejarla como una plata. O sea, atención. Es pasarse ya. Es pasarse, Sor Antonia. No te pases de obediente, Sor Antonia. Sor Antonia, la córtate. septicemia, por favor. Pero hay un relato terapéutico definitivo, o sea, la exageración definitiva, creo, para curar toda complacencia ciega y gusanil. A ver, esta del lodo y las heces de Sor Antonia, la verdad, es un poco bastante insuperable lo de las heces de Sor Antonia. Pero claro, es que esta te la cuenta la santa y eso Claro. pues hace Con su mejora prosa cualquier excelsa. relato, claro. Hace mucho que no hablamos de Sigüenza, hay que volver a él. De hecho, bueno, luego hablamos de eso. Igual pronto deberíamos hacer Sí, un episodio, biopic un biopic de él. Sigüenza. Pero ella te cuenta, dice, otra cosa que os aviso, claro, y aquí todo, o sea, esta anécdota la acompaña de una advertencia bien contundente contra la obediencia desmedida. Otra cosa que os aviso, y es muy importante, que aunque sea por probar la obediencia, no mandéis cosas que pueda ser, haciéndola, pecado, ni venial, que algunas he sabido que fuera mortal si las hicieran. Al menos ellas quizás se salvaran con inocencia, mas no la priora, que ninguna les dicen que no la ponen luego por obras, que lo que les digan van, corren y lo hacen. Que como oyen y leen de los santos del yermo las cosas que hacían, todo les parece bien hecho, cuanto les mandan, al menos hacerlo ellas. Es que todas querían ser santas en vida y Claro. eso es un problemón como te pasó a ti de pequeña. Como me pasa, yo quería ser santa y luego, claro, luego lloramos. Luego payasa. De santa payasa. Es que de santa payasa es el camino de la gusanilla complaciente. Hay que tener mucho cuidado, chicas. ¿No? No es nada payasa, Carmen, por favor, no hay más que verla. Perdón, continúa. Y también estén avisadas las súbditas que cosa que sería pecado mortal hacerla sin mandársela, que no la pueden hacer mandándosela, salvo si no fuese dejar misa o ayunos de la iglesia o cosas así, que podía la priora tener causas. Mas como echarse en el pozo, y cosas de esta suerte es mal hecho, porque no ha de pensar ninguna que ha de hacer Dios milagro, como lo hacía con los santos, claro, Cuidado. que no eres un santo. Como una vez, y aquí viene. Carmen, por favor, muy atentas, que Carmen lleva hablando de esto todos los días La he desde hace repetido 3 mucho, semanas. la he repetido mucho. Como una vez una hermana en Malagón que pidió licencia para tomar una disciplina y la priora, debía haberle pedido otras, dijo, déjeme. Como la importunó, dijo, váyase a pasear, déjeme. La otra, con gran sencillez, se anduvo paseando algunas horas, no paraba, hasta que alguna hermana le dijo que cómo se paseaba tanto, o así una palabra. Y ella dijo que se lo habían mandado. En esto tañeron a maitines, y como preguntase la priora cómo no iba allá, díjole la otra lo que pasaba. Así que es menester, como otra vez he dicho, estar avisadas las prioras con almas que ya tiene visto ser obedientes y mirar lo que hacen. Que otra, y esta es la mejor, fuera a mostrar una monja uno de estos gusanos muy grandes, diciéndole que mirase cuán lindo era. Dijo la priora burlando, pues cómasele ella. Y fue, y frióle muy bien. La cocinera díjole que para qué le freía. Y ella le dijo que para comerle, y así lo quería hacer.
y la priora muy descuidada y pudiera le ¿Y hacer se mucho comería el daño. gusano ese? ¿Y lo cocinaría realmente? O sea, es que me lo imagino como O sea, en un lienzo de tela, llevando como la oruguita. Y luego salteándolo, ras. A ver, tu duda es si esto es un poco invent de Santa Teresa. Puede o si ser de un poco verdad- invent, Puede pero ser. también piensa la cantidad de horas ahí. O sea, no sé, como es que creo que se movían en unos marcos de obediencia que somos incapaces de entender. No, yo nosotras. creo que sí. Cómasele el gusano, pues bueno, pues vamos, al menos. Pero me encanta el detalle de, pero por las brasitas topas. Crudo, no, esto por crudo, favor. no. A ver, pero todo esto es una anécdota. La moraleja de todo esto es que hay que tener muchísimo cuidado con lo de obedecer al pie de la letra los mandatos. ¿Podemos, por favor, Ana, contar nuestro relato terapéutico por excelencia? O sea, la mejor historia jamás vivida por una people pleaser de Manuel. Es que fue tan tierno. A ver, no sé si tiene tanta gracia desde fuera, pero la verdad es que es bastante lamentable. De esto hace años y he ganado en asertividad. En uno de los muchos ritos de paso del doctorado hay en un momento, en segundo, en el que tienes que hacer una cosa que se llaman los exámenes preliminares, que básicamente te tienes que leer como 100 libros de todo lo que consideran el canon y examinarte en 3 Tú días. adórnalo mucho, que la historia es la misma. Bueno, pero es que es como que eran como 3 días de exámenes, 4 horas al día, era una salvajada, y entonces Carmen, con buen criterio, dijo, pues de premio, cuando acabemos, nos vamos a cenar, salimos y además nos hacemos una limpieza de cutis. Sí, que disfruta. Claro, yo dije, genial. Entonces fuimos a un sitio al lado de mi casa en Providence y Carmen me pasó como las opciones y había una cosa que se llama back facial, que Carmen y yo entendimos que se trataba de una limpieza de cutis y un pequeño masajito en la espalda. No, pero porque yo entendí que era... es que entendimos cosas distintas. Tú pensabas que había masajito en la espalda, yo back facial entendí que era como la back to your como tu cara de Back to your bebé, face. back to your Vale, face. claro, en cualquier caso entendimos cosas que tenían que ver con el rostro. Sí. Entonces Carmen llegó tarde porque algo pasó y entonces yo entré y la chica me dijo, ¿estás aquí para un back facial? Y dije, sí, sure, thank you. Y entonces me dijo, quítate la camiseta. Y entonces yo dije, pues irá primero el masaje y luego la limpieza de cutis. Entonces me quité la camiseta y la chica saca como una lámpara y empieza... Y me dice, ¿para qué te quieres hacer una limpieza en la espalda si la tienes perfecta? Si no tienes granos. Y yo ahí dije, ostras, back facial, o sea, es una limpieza en la espalda. Y yo dije, bueno, en plan, bueno, seguro que me queda mejor. E invertí 120 dólares. en nada, en que me quitara, no sé, pues un mínimo granito de la espalda. Fíjate que cómo te conocía, porque yo soy súper people pleaser también, pero yo te conocía ya también en aquel momento, que recuerdo estar ahí entrando, sentándome más tarde que tú, que es que ni nos vimos. Y cuando la chica que me atendió a mí me dijo lo mismo, y yo le dije, no, espera, que yo es que pensaba que era la cara, perdón, no, pues la cara. O sea, Carmen lo dijo. Claro, y cuando me empezó a hacer... porque yo lo que... Una people pleaser de Manuel lo que quiere es evitar situaciones incómodas a toda costa, pero esto no se me hizo incómodo porque me parecía que el que más le daba la espalda que la cara. Claro, pero es que yo ya estaba sin la camiseta, Claro, tumbada boca abajo. pero pensé, Ana se lo está haciendo. Y Ana se lo efectivamente está haciendo. salimos y yo vi a Carmen como con la cara enrojecida y mi cara pues totalmente seca y normal y Carmen me dijo no. Y Pero ese día era la fiesta del departamento y me puse un mono con la espalda descubierta y la verdad estaba Ana quiso deslumbrante. salvar los muebles y me dijo, pero me ha dejado la espalda fenomenal. Y me dio un masaje, yo además siempre intentaba como justificarlo y me dio un masaje estupendo, horroroso la verdad. Podríamos quedarnos a vivir perpetuamente en el manojito de anécdotas que componen nuestra vida, o la de Santa Teresa, realmente, ¿por qué no? Pero es que no podemos cerrar un episodio que habla de obediencia y desobediencia sin hablar también de nuestra desobediente favorita, que no era Carmelita, sino Jerónimo. Una Jerónima de la que parece que hablamos poco, pero de la que en realidad poquito a poco en cada episodio vamos destilando bastantes perlitas. Nuestra queridísima Sor Juana, la mujer que más nos impone Sí. de todo el siglo XVII, que algún día le haremos el episodio monográfico que merece. Sí, algún día un Eso sin biopic, algún día sí, solo espacio para ella. Pero claro, hablar de Sor Juana y desobediencia, para hablar de eso, antes de nada hay que dejar caer uno de esos nombres de jesuitas barrocos que sabemos que vais anotando en algún papelito cada vez que escucháis un episodio, y esta vez se trata de Antonio Núñez de Miranda. Siempre me gustó mucho este nombre. O sea, él era una sabandijilla envidiosa, pero la sonoridad del nombre no se la quita a nadie. Pues si a ti te gusta el nombre, Carmen, todo Me tuyo. gusta. Os invito antes que nada a buscar su cara en Google mientras os contamos quién era este malicioso jesuita, porque tiene cara como de brontosaurio.
He tenido que preguntar esta mañana. ¿Los Son dinosaurios esos brontosaurios. vegetarianos con el cuello muy largo? Brontosaurios. Bueno, ya lo veréis y entenderéis todo. Pero que no os engañe su aspecto apacible, porque era un misógino empedernido y era además como una especie de celebrity de la prédica y la confesión en el México Eso del es. siglo XVII. Aunque, como casi todo en nuestros siglos más favoritos de la historia, lo mal que nos cae no ha impedido que me arranque una sonrisa leer esto en una biografía suya de la época. Que decía, este era el nivel de odio y de aversión que Esto tenía es fortísimo. Núñez de Miranda hacia las mujeres. El propósito que tenía hecho de no visitar mujeres lo guardaba tan inviolable y rigurosamente que, teniendo por hijas de confesión muchas de las más principales señoras de esta corte, testificaban sus compañeros que jamás las visitaba y si alguna vez lo hacía era por negocio muy preciso y entonces muy de paso y con sumo recato en la vista, acciones y palabras. Y como siempre fue muy corto de vista, o sea, era miope, se alegraba mucho por ello, porque decía que sin más diligencia que quitarse los anteojos en las dichas visitas y demás concursos, evitaba la ocasión de mirar mujeres. Esto no nos lo inventamos, es que esto es No, así. esto está en los textos. Entonces, bueno, esta pieza, este pequeño impresentable fue confesor de Sor Juana y nunca soportó, por pura envidia, que Sor Juana fuera ganando fama y que se dedicara al cultivo de la literatura, pero todo estalla cuando en Claro. 1680 le encargan a Sor Juana la construcción del Neptuno alegórico, que era, tú esto lo sabes mejor, pero era una especie de arquitectura efímera acompañada de un poema y de un Sí. texto en prosa, o sea, no una obra de teatro, ¿no? Era, madre mía, no me No, acuerdo, era un poema. Era un poema, sí. Perdón. Me lié. Me lié con el divino Narciso. Sí. Bueno, un Neptuno alegórico para celebrar la entrada del nuevo virrey en la Ciudad de México. Entonces, Núñez se enrabieta muchísimo, monta en cólera y unos años después termina sugiriéndole a Sor Juana que abandone libros profanos y se dedique solo al gran negocio de la eternidad, es decir, a la vida espiritual. Sí, es una ratilla envidiosa y ese momento es que no puede con él, no lo supera. Era un poema, pero también una descripción Eso es, en eso prosa es, eso es. del arco que ella había diseñado desde Es el que lo había convento. enseñado ella y nunca lo vio. Nunca lo vio. Espectacular. Esto siempre me da mucha pena. Pero bueno, esta ratilla envidiosa escribió una plática doctrinal en la que elaboraba el significado de la obediencia. A ella le encantaba, a él, pero la ratilla envidiosa le encantaba hablar del voto de obediencia como voto esencial de la vida monástica. Una renuncia de la propia voluntad para sujetarse a la de los prelados, que si se incumplía, obviamente era pecado mortal. En realidad he descubierto un pozo sin fondo en esto de la literatura en torno a la obediencia, que era una cosa favorita de jesuitas, se ve. Como todo. Claro, y demás señores, pues esto de sentarse, arremangarse y ponerse a escribir sobre obediencia femenina. Hay un tal, es que esto lo tengo que leer porque hay un tal Fray Nicolás Quiñones, esto te va a gustar, por ejemplo, que escribió para las clarisas indígenas del convento de Corpus Christi de México un librito, por esto digo que te va a gustar, porque taxonomizaba la obediencia. Y esto da mucho sosiego. Y ahí distinguía, por ejemplo, entre la obediencia de necesidad, que era la que obligaba a obedecer las reglas de las constituciones, y la obediencia de perfección, o sea, las complacencias practicadas sin necesidad, por deseo de elevación. Como mi backfasia. Un poco por vicioso es. Bueno, no, tu backfasia yo creo que No, mi backfasia fue... eso es obediencia lastimera, la verdad. Ya. Obediencia... Podemos añadir esa taxonomía. Sí. Esta distinción parece tontería, pero no. Cuidado, porque no te lo dice Medical News Today, te lo dice Quiñones y es importantísimo, porque en esta división está la distancia, que en realidad es diminuta, si lo piensas, pero tragiquísima, entre ser una vil gusanilla complaciente, que pues, es una cruz como cualquier otra, o ser, aquí, cuidado, que se puede caer también en esto, una indeseable mosquita muerta. O sea, un insecto lisonjero que no queremos ser ninguna. Eso nunca. Ojo, cómo nos gusta una pequeña clasificación. Creo, Carmen, que podríamos para este 2023 abandonar un poco el marbete de obediencia de perfección y adherirnos solo a la obediencia de necesidad. Claro, pero ¿cómo discernir? Pero eso es otro tema. Ese es otro tema para otro día. Pero volviendo a Núñez de Miranda y Sor Juana, claro, toda people pleaser, aquí, esto es importante, porque toda people pleaser, toda vil gusanilla complaciente, en algún momento de su vida ha de enfrentarse a un instante decisivo, crucialísimo, que es la hora de la verdad, en que sabe que debe romper con su inclinación servil y revolverse. Y si no te ha pasado, amiga gusanilla, es que todavía está por llegar. Pues a Sor Juana le llega este momento, y ese momento se llama Carta de Monterrey. Si no conocéis, que seguro que muchas oyentes sí, la Carta de Monterrey, o sea, Carmen y yo cuando la leímos y descubrimos por primera vez, creo que fue de los momentos más emocionantes del doctorado. Sí, de verdad Sí, que sí, lo no, de fue. verdad, que esto dicho con el corazón en la mano. Y aparte es una carta de Sor Juana que se descubrió muy tarde, o sea, se descubrió a finales del siglo XX, o sea, que ese descubrimiento y la sorpresa y la emoción pues la compartió mucha gente y mucha otra gente se quedó sin leerla nunca. Pero bueno, en realidad
Sor Juana de Gusanillo complaciente tiene absolutamente nada, diría yo. Pero como decía Santa Teresa, si no hay obediencia es no ser monja, y como monja que era, pues Sor Juana al fin y al cabo obedecía. Ella sabía implementar perfectamente las tácticas terapéuticas del Medical News Today y de la Santa para ensayar el no. Y en otro texto suyo, La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es un texto que dirige en 1691 al obispo de Puebla, pues para defender su labor intelectual, ahí sí despliega todo un aparataje retórico apabullante. Ahí es otra gran prestidigitadora de la negación. Pero si en La respuesta a Sor Filotea este texto es un poco, digamos, su manera empática, contacto de decir no, como aconsejaba Medical News Today, la Carta de Monterrey es el arrebato de insolencia, entereza y grosería con el que fantasea toda gusanilla complaciente. Porque en este texto, que ya escribe en 1682, en realidad lo escribe antes, se libera casi de toda atadura retórica para revolverse contra la fiscalización insoportable de este señor del que estamos hablando, su confesor, el jesuita que escribía sobre obediencia femenina y que se alegraba de ser miope para no ver a mujeres. Claro, se supone que la carta la escribe un poquito después del Neptuno alegórico y ya Sor Juana llevaba 1 año o 2 macerando un malestar y una cólera bastante inconmensurables hacia los delirios disciplinantes de Núñez de Miranda. Claro, y como decía Carmen, la carta está como en silencio sepulcral 3 siglos y se descubre en 1980 y claro, el descubrimiento de esta carta, de la Carta de Monterrey, de pronto abre una rendijita en un universo emocional que le había estado negado a las monjas del barroco. Y ese es la rabia. Es que esto como se nos quedó grabado, pero es que esto es verdad. A ver, la verdad, no creo que haya mal. Pido perdón un poco porque me parece como la cosa más osada que hemos hecho nunca, que es leer esta carta. Como que me parece que dar voz a Sor Juana es una cosa que estoy temblando ahora mismo. Y por otro lado, por razones de tiempo y también del sentido de ir al grano, hemos hecho una especie de... O sea, hemos claro, resumido. no podemos leer la carta entera porque es la larga. carta os la buscáis, pero os la buscáis hoy inmediatamente y os la leéis. Pero bueno, la verdad es que no creemos que haya manera más terapéutica de despedir este episodio que leyendo las palabras enrabietadas, pero lucidísimas, de Sor Juana en esta carta. A ver, cerrad todos los ojos y estamos en 1682. Adelante, Sor Juana. Aunque a muchos tiempos que varias personas me han informado de que soy la única reprensible en las conversaciones de vuestra reverencia, fiscalizando mis acciones con tan agria ponderación como llegarlas a escándalo público, y otros epítetos no menos horrorosos, y aunque pudiera la propia conciencia moverme a la defensa, he querido sacrificar el sufrimiento a la suma veneración y filial cariño con que siempre he respetado a vuestra reverencia, queriendo más que cayesen sobre mí todas las objeciones. Nunca he querido asentir a las instancias que a que responda me ha hecho, juzgando que mi silencio sería el medio más suave para que vuestra reverencia se desapasionase. Hasta que con el tiempo he reconocido que antes parece que le irrita mi paciencia, y así determiné responder a vuestra reverencia. La materia, pues, de este enojo de vuestra reverencia, muy amado Padre y Señor mío, no ha sido otra que la de estos negros versos de que el cielo tan contra la voluntad de vuestra reverencia me dotó. Pues ahora, Padre mío y mi Señor, le suplico a vuestra reverencia deponga por un rato el cariño del propio dictamen. Y dígame vuestra reverencia, ya que en su opinión es pecado hacer versos. Qué envidiosa, Núñez? Envidiosa. ¿En cuál de estas ocasiones ha sido tan grave el delito de hacerlos? ¿De qué envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no soy objeto? ¿Qué acción hago sin temor? ¿Qué palabra digo sin recelo? ¿Qué más podré decir ni ponderar? Que hasta el hacer esta forma de letra algo razonable me costó una prolija y pesada persecución, no por más de porque dicen que parecía letra de hombre y que no era decente, con que me obligaron a malearla adrede. En fin, esta no ser materia para una carta, sino para muchos volúmenes muy copiosos. Pues ¿qué dichos son estos tan culpables? Los aplausos y celebraciones vulgares los solicité, y los particulares favores y honras de los excelentísimos señores marqueses los procuré yo. Mis estudios no han sido en daño ni perjuicio de nadie, mayormente habiendo sido tan sumamente privados que no me he valido ni aun de la dirección de un maestro. ¿Por qué ha de ser malo que el rato que yo había de estar en una reja hablando disparates o en una celda murmurando cuanto pasa fuera y dentro de casa, o pelear con otra, o riñendo a la triste sirviente, o vagando por todo el mundo con el pensamiento lo gastará en estudiar? Nosotras. ¿No es Dios como suma bondad, suma sabiduría? Pues ¿por qué le ha de ser más acepta la ignorancia que la ciencia? Sálvese San Antonio con su ignorancia santa. Enhorabuena. Pero ¿por qué es esta pesadumbre de vuestra reverencia y el decir que a saber que yo había de hacer versos no me hubiera entrado religiosa, sino casádome? Pues Padre amantísimo, ¿cuál era el dominio directo que tenía vuestra reverencia para disponer de mi persona y del albedrío, sacando que él mi amor le dará siempre que Dios me dio?
¿Soy por ventura hereje? Y se lo fuera, ¿había de ser santa pura fuerza? Ojalá y la santidad fuera cosa que se pudiera mandar, que con eso la tuviera yo segura. Pero yo juzgo que se persuade, no se manda. ¿En qué se funda pues este enojo? ¿En qué este desacreditarme? ¿En qué este ponerme en concepto de escandalosa con todos? ¿Canso yo vuestra reverencia con algo? ¿He le pedido alguna cosa para el socorro de mis necesidades? ¿O le he molestado con otra espiritual ni temporal? ¿Tócale a vuestra reverencia mi corrección por alguna razón de obligación de parentesco, crianza, prelacía o tal que cosa? Si es mera caridad, parezca mera caridad y proceda como tal, suavemente, que el exasperarme no es buen modo de reducirme. Ni yo tengo tan servil naturaleza que haga por amenazas lo que no me persuade la razón. Es que cómo se enfada la tía, está rabiosa, súper enfadada, que bien escribe, le da igual todo, ser hereje, ser santa, solo quiere estar tranquila con sus cosas, que la dejen en paz. Bueno, amigas, cuando se incordie algún jefecillo despreciable, cuando os asfixie una dinámica familiar, cuando os quieran hacer una limpieza de espalda en lugar de una limpieza de cutis que habéis contratado, por favor, os pedimos aquí, sujetad a la vil gusanilla complaciente que lleváis dentro y pensad en Sor Juana, atosigada y perseguida en su convento de San Jerónimo, arrojando estas palabras enfurecidas desde nuestro querido siglo XVII. Hasta dentro de 2 semanas, amigas. Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.